días, Wilmer. Muchas gracias también por la oportunidad. Buenos días a todos y todas las colegas que nos acompañan. Me decían que tenemos personas de Ayacucho, Arequipa, Purímac, Cusco, Puno y Madre de Dios. Entonces va a ser para mí un gusto conversar, compartir un poco los hallazgos de nuestra institución de la Defensoría del Pueblo y también compartir reflexiones sobre esta problemática que es una constante ya en nuestro país, ¿no? El tema de conflictos sociales y también cómo afecta este contexto en particular a las mujeres en nuestro país. Entonces, nada, sin más, si les parece, iniciamos. He preparado una presentación en PowerPoint para como ir ilustrando lo que les voy a ir compartiendo. Creo que puedo compartir pantalla. Esperen un segundo. Vamos a poner al inicio. Ustedes están aquí. Ya. Es este. Muy bien. Entonces, tal como... Sí se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como ustedes me solicitaron, es sobre todo la crisis política e impacto en los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, hemos incluso traducido el tema de la crisis política, sobre todo en el tema de los conflictos y de las protestas también, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que me voy a detener bastante. De manera general, allí es importante señalar que la crisis política traducida en el contexto de protestas sociales impacta a toda la ciudadanía, ¿no? En los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pero antes de entrar a detenerme un momento, mejor dicho, toda la exposición en el tema de las protestas sociales y los derechos de las mujeres, me gustaría también señalar cómo la crisis política, el cambio de gobierno, el cambio de autoridades impacta también en general de manera objetiva en los procesos que se vienen dando de reconocimiento de derechos de las mujeres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un dato importante es que se sigue incrementando los índices de violencia contra las mujeres, ¿no? Los casos de feminicidio, de violencia contra la mujer. Y en ese sentido, el hecho de estar en una permanente crisis política muchas veces hace que procesos que se vienen desarrollando para mejorar la articulación de los servicios, para garantizar el acceso a justicia, también se va a ver impactado por estos cambios también de gobernantes, ¿no? Entonces, ahora me quiero detener sobre todo en lo que yo he tomado nota, que es la participación de las mujeres en el contexto de las crisis políticas, sobre todo en el contexto de los conflictos, ¿no? Y de las protestas sociales, de las marchas, en el cual nuestra institución también ha participado. Me dicen, Anabel dice que no hay audio. ¿Se me escucha bien? No sé si hay un problema allí o está todo ok. No, Sí, está perfecto. está bien. Perfecto, Estoy muy coordinando bien. con ellas por interno. Perfecto, gracias, Willy. Entonces, me he centrado y me he detenido sobre todo en este aspecto, ¿no? Porque la crisis política es amplia y podríamos entrar desde diferentes aspectos, pero creo que también para el público que nos está escuchando les va a interesar mucho más y el informe que señalaba Wilber también en ese sentido. Entonces, allí es importante ubicarnos en un contexto de reconocimiento de derechos fundamentales, derechos humanos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho a participar en el ámbito público, en el ámbito político de nuestro país, ¿no? Allí, sin duda, es importante partir desde el propio marco constitucional, ¿no? La Constitución nos reconoce el derecho a participar, ya sea de manera individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de nuestra nación. Entonces, la ciudadanía, las ciudadanas tienen derecho a participar, de acuerdo al marco normativo, en diferentes procesos de definición política de nuestro país, sea a través de las elecciones, sea a través de la renovación de autoridades, de la iniciativa legislativa, del referéndum y también, ¿por qué no?, de manifestar sus opiniones respecto a cómo se va conduciendo nuestro país. Entonces, hay un ámbito de protección sobre la intervención o la libre intervención en los procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito político, económico, social y cultural de nuestro país, de nuestra nación. Entonces, sobre todo en este sentido, en el ámbito político. Y tiene un doble estándar, además, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos que permite a la ciudadanía
justamente pueda participar en procesos electorales también desde una doble dimensión, el derecho a votar y elegir y el derecho también a participar de las elecciones, a poder ser elegidos, elegidas en este ámbito, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco de la política en nuestro país, en el marco de toma de decisiones que está muy vinculada también a los contextos de conflictos sociales, de marchas, de protestas, porque justamente ese es el ámbito en donde se desarrolla o desenvuelve la protesta social, ¿no? Entonces, ahí se debe ejercer este derecho en condición de igualdad, sin discriminación y libres de toda manifestación de violencia, ¿no? Entonces, es importante partir desde este contenido como para ir ubicándonos. Luego, en cuanto ya al contexto del derecho a la protesta, que es un derecho fundamental, no enumerado porque no está dentro de la lista definida de derechos, pero es un derecho que diríamos, que, que se relaciona o está íntimamente vinculado con el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho fundamental de reunión, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, también el Tribunal Constitucional ha señalado ya en diversas jurisprudencias, en particular en esta del 2018, que el derecho a la protesta no se encuentra reconocida de manera expresa en nuestra Constitución, pero sí tiene, como les decía, íntima relación o es parte de dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y la libertad de reunión. ¿Qué implica el derecho a la protesta o qué implica que la población, la ciudadanía salga a las calles a manifestar estos derechos? Es justamente una manifestación, ya sea individual o colectiva, de expresar sus opiniones, sus ideas, la puesta en contraria incluso de opiniones con respecto a determinadas situaciones que se estén dando, de oposición, de denuncia incluso, del contexto político, social en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, estas marchas, estas protestas se relacionan con estos dos derechos importantes a tenerlos en cuenta y es importante también allí que podamos ir visibilizando la participación de las mujeres dentro de este derecho. Y no solamente lo ha definido nuestra Constitución o el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de este derecho, sino también a nivel internacional tenemos un estándar de reconocimiento de la participación política de la ciudadanía en diversos países, en el sistema interamericano también, y en ese sentido la libertad de expresión y la libertad de reunión son derechos humanos también que reconocen esta manifestación. A nivel nacional diríamos, ya lo hemos mencionado, tenemos la Constitución política y desde un ámbito de reconocer que hay situaciones de violencia particular que pueden desarrollarse en estos contextos, también tenemos normativa vinculada a la igualdad de participación, a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, pero también que protege la violencia digamos, busca erradicar las diferentes formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Entonces tenemos una ley del año 2007 todavía, la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades, tenemos la ley 30364, que es un marco general que se aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres. Y ahí cabe señalar que el reglamento de la ley 30364 señala que también se aplica a casos de violencia contra las mujeres en contextos de conflictos sociales. Entonces allí, si tenemos una situación de violencia contra una mujer en contextos de conflicto social, de marcha o de protesta, se debe aplicar esta norma, la 30364, que además busca una actuación rápida, medidas de protección para las víctimas, ¿no? Es importante en ese sentido considerar el reglamento de esta norma también. Y de manera de política pública general tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género del año 2019, que en el Objetivo Estratégico 1 vincula la igualdad con la no violencia o la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces es importante también allí ir marcando como el marco jurídico nacional específico en materia de protección de igualdad y no violencia contra las mujeres. Nosotros hemos emitido un informe en el marco de la Adjuntilla de la Prevención de Conflictos Sociales. Este es informe sobre la participación de las mujeres en los procesos de diálogo para resolver conflictos sociales, porque tenemos además en la Defensoría del Pueblo
un observatorio de conflictos sociales. Mensualmente hacemos reportes de cómo están los conflictos sociales en nuestro país a nivel nacional. Entonces, allí también, en este informe particular, que es el informe defensorial 185, se ha señalado la participación de las mujeres en estos contextos, ¿no? Entonces, ahí es importante destacar que las mujeres, al igual que los varones, ejercen su derecho a la protesta social también y que se debe garantizar sus derechos en igualdad, ¿no? Y que ellas también pueden participar activamente de estas manifestaciones del derecho a la libertad de expresión, de reunión y señalar también las problemáticas que afectan a sus comunidades, ¿no? Tenemos un alto índice de conflictos sociales medioambientales, por ejemplo, y ahí la participación de las mujeres es también bastante importante. Y en las últimas movilizaciones que hemos tenido en nuestro país en fines del año 2022, en el año 2023, también se ha incrementado la participación de las mujeres en estas protestas sociales, en estas movilizaciones sociales y la crisis política que ha vivido nuestro país, ¿no? Allí es importante destacar cómo organizaciones de mujeres, colectivos, han ido haciéndose presente en estas marchas y protestas, ¿no? Y además gracias también a los medios de comunicación, a la prensa, a las redes sociales, se ha observado también la participación de mujeres indígenas, la participación de mujeres de organizaciones sociales, de ollas comunes, participando en estas actividades. Y allí, importante también señalar la protección y garantía de sus derechos de manera particular. Muchas de ellas incluso en algunas ocasiones se ha visto participar junto con sus hijos e hijas menores de edad y el cuidado que se tiene que tener también en ese contexto, ¿no? Entonces allí dos aspectos importantes a tener en cuenta. La participación de las mujeres en estos contextos se deben dar en igualdad de condiciones y su protección también desde esa mirada de igualdad y no discriminación. Y, por supuesto, relevar esta presencia y la representación que ellas también visibilizan en estos espacios, ¿no? La calidad de su participación en libertad de expresión, en las reuniones que están ellas también impulsando, ¿no? Entonces allí tenemos la participación de mujeres en contextos de movilizaciones. Las situaciones de las mujeres durante contextos de conflicto se puede ver también porque ellas también reciben, ¿no? Determinadas agresiones, determinadas situaciones de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú, incluso por parte de, en otros contextos de conflictos medioambientales, violencia de personal de seguridad de empresas extractivas, incluso se ha visto casos de violencia física, amenazas de violencia sexual, el agravio de mujeres de comunidades, de mujeres funcionarias que intervienen en estos conflictos también. Entonces allí es importante también considerar la participación de mujeres desde el activismo, desde la representación que ellas tienen en estos espacios, pero también desde las posibles agresiones que pueden ser sujetas en este contexto, ¿no? Entonces allí es importante tener en cuenta esta faceta también de las que son víctimas, ¿no? Además, también la participación de mujeres en estos espacios muchas veces se ven también con labores de cuidado, ¿no? En la participación de estos espacios previos al conflicto o durante el conflicto también la organización de ollas comunes, entre otras, ¿no? Y hay un nivel también incluso reconocido a nivel internacional como la participación de las mujeres en procesos de diálogo, de construcción, de mantenimiento de la paz también, ¿no? Entonces allí las mujeres desde diferentes niveles tienen una participación activa en estos contextos también. Ahora, en nuestro país hay que señalarlo, por ejemplo, en diciembre del año pasado, que tuvimos varios contextos particulares de marchas y protestas, ha habido una participación importante de mujeres en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un cuadro que nos evidencia la participación de mujeres por regiones que resultaron heridas entre el 7 de diciembre y el 7 de diciembre, perdón, del año 2022 y el 31 de julio del año 2023, ¿no? Entonces allí tenemos de Puno, 42 mujeres, de Lima, 47, de Cusco, 30, de Apurímac, 18,
de Arequipa 12, de Ica 6, de La Libertad 4, de Junín 4, de Ayacucho 4, de Huancavelica 3, y hay dos mujeres que no tenemos identificada la región de procedencia, pero como ustedes pueden darse cuenta, es bastante activa su participación. Y así como es activa su participación en las movilizaciones y protestas, también lamentablemente han resultado heridas, porque ha habido contextos de protestas sociales en donde ellas han sido también víctimas, ¿no? Entonces, el total tenemos en 172 mujeres que resultaron heridas de acuerdo a este periodo, diciembre de 2022, julio de 2023, 129 civiles y 43 de las fuerzas policiales, ¿no? Allí, por ejemplo, sabemos que durante el año 2022 hubo 49 fallecidos en el enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú. Dos de esas 49 personas fallecidas fueron mujeres. Una de las mujeres fallecidas era menor de edad, se encontraba transitando por Juliaca, en Puno, en el contexto de Puno, y falleció el 9 de enero de este año. Las otras tres mujeres que fallecieron fueron por hechos relacionados a las movilizaciones, especialmente a la toma de vías y la paralización que hubo y que impidió que ellas fueran atendidas de forma inmediata por los centros de salud, ¿no? En este contexto no hubo personal policial femenino que haya fallecido. De la data recolectada por la cobertura de las marchas, tenemos que luego de lo acontecido en Juliaca, la presencia de mujeres fue en aumento, además, ligado a los pedidos de justicia e investigación de las y los fallecidos durante diciembre, ¿no? Se observó también que no hubo mujeres en enfrentamientos más violentos, que estuvo ligado a la toma de aeropuertos. Catherine pregunta si estos datos se encuentran en el Observatorio Nacional de Género. ¿Te refieres, Catherine, al Observatorio Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres? Porque hay un observatorio en ese sentido. Si no te escucho atentamente. Sí, a ese observatorio. Ah, excelente, excelente, Catherine. No, me parece que estos datos no están en el Observatorio Nacional. Estos datos los hemos sacado de los informes de la Defensoría del Pueblo, que con gusto les voy a compartir los enlaces que tenemos de estos informes. Ahora yo se los comparto para que ustedes tengan el detalle. Tenemos por lo menos 2 informes en ese sentido. Perfecto, Catherine. Y además a través de Wilber también les voy a compartir las publicaciones que hemos hecho, las notas de prensa, en el marco de estos protestos para que ustedes tengan el detalle. Esos están en nuestros informes. Muy bien, entonces vamos viendo allí que en el contexto de las marchas y de las protestas, en estos conflictos sociales, al haber violencia también por parte de la policía que se ha reconocido, hay una violencia que está concentrada en las mujeres también, ¿no? En las mujeres que de uno u otro lado, sea porque estaban pasando como otros ciudadanos por esos lugares, o sea porque no se les atendió de manera rápida y efectiva, finalmente tenemos 2 mujeres que fueron fallecidas. En cuanto a las relaciones de cuidado y participación de las mujeres en la protesta, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo instó en su momento, en diciembre de 2022, a tener consideración con niñas y niños que estaban participando, que acompañaban a sus madres, ¿no? Se alertó en ese sentido que llevar a menores es importante tener el cuidado necesario, ¿no? Porque sin duda los contextos de protestas exponen a mayor riesgo. Entonces, desde un enfoque de niñez, del principio de interés superior del niño, hay que tener como una medida proporcional. Y eso va de doble vida. De un lado es qué pasa con aquellas mujeres que no pueden dejar a sus hijos e hijas al cuidado de otra persona y quieren participar en las protestas, ¿no? Entonces allí hay que tener como un punto de quiebre intermedio que sin duda padres y madres de familia tienen la responsabilidad de no exponer también a sus niños y niñas a situaciones límite de violencia, ¿no? Entonces allí es importante, además también la responsabilidad del Estado de tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Hemos visto mujeres andinas con sus niños y niñas en las espaldas, entonces tiene que tener allí, se tiene que tener en cuenta estos contextos para tener estrategias de cuidado desde el Estado y también desde las personas que participan, en este caso madres de familia, para evaluar
esos contextos también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con, en ese sentido, la participación de mujeres a ese nivel también, ¿no? Sin duda allí hay un dato importante que son las labores de cuidado que son feminizadas, ¿no? Y cómo las mujeres que participan políticamente, ya sea en los contextos de marchas o protestas, tienen esta responsabilidad también. Y lo mismo sucede en el ámbito político de mujeres que se ven limitadas a participar de los espacios de toma de decisión, de toma de poder, de manifestación de opinión pública, justamente porque están a cargo de niños y niñas también, ¿no? Ahora me voy a detener un poco en las intervenciones defensoriales de diciembre y enero. En diciembre se intervino en el caso de una mujer herida durante las movilizaciones de Andahuaylas. Allí, por ejemplo, la Oficina Defensorial de Apurímac mantuvo comunicación con la red asistencial de Abancay y se constató que se trasladó la víctima por helicóptero a Huamanga y luego posteriormente a Ayacucho, de Ayacucho a Lima, perdón, para que sea atendida, ¿no?, por esta emergencia. Nuestra institución monitoreó para que la víctima reciba la atención de salud oportuna, en este caso en el Hospital Rebagliati, e incluso fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. El 20 de diciembre se nos informó que la paciente fue dada de alta del área de UCI. En enero de este año se intervino ante la detención de 66 mujeres, 66 mujeres que estuvieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, me parece que fueron 140 personas detenidas, de las cuales 66 eran mujeres, ¿no? Entonces allí, de acuerdo en este contexto, se atendió a una ciudadana que estuvo en estado de shock tras la detención y que además estuvo desaparecida luego de su liberación, y se presentaron otros problemas también de alteración mental, ¿no? Allí compartirles que yo estuve presente en una de las supervisiones en enero del 2023, y que fue una detención masiva de ciudadanas y ciudadanos que estuvieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y durante el contexto de detención, que fue en la DINICRI también, allí hubieron varios casos particulares. Comentarles, por ejemplo, que del 21 al 22 de enero, que ellas pasaron la noche detenidas, por ejemplo, no tuvieron acceso a implementos de salud menstrual, que cuando se piensa en mujer casi nunca se tiene en cuenta, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, cuando intervino ya al día siguiente de la detección, durante la noche también estuvimos presentes, visibilizamos esta situación. Mujeres que estaban en periodo de menstruación, que no se habían podido cambiar las toallas, mujeres con hipertensión. Había una mujer adulta mayor que no estuvo en las celdas, pero estuvo en el pasillo, que yo incluso pude conversar con ella, que no se le había facilitado las medicinas. Entonces, hubo una serie de afectaciones a las mujeres que fueron detenidas en la universidad, que estaban en este traslado para participar de la protesta, que si no tenemos un enfoque de género, no se visibiliza. Entonces, por ello es importante garantizar el acceso a esta situación, ¿no? O sea, mejor dicho, garantizar el acceso a implementos de salud menstrual, por ejemplo, a medicamentos, ¿no? Más allá de si es idóneo, ¿no?, razonable o no su detención también, porque al día siguiente ellas fueron liberadas. Fíjense, en la madrugada del 21 para el 22 de enero, además nuestra institución identificó que en esta detención masiva se había detenido a una mujer gestante con una niña de 7 años. Entonces allí también nuestra institución acudió a su defensa para que se las atendiera, verificaran su estado de salud, de la gestante sobre todo, porque imagínense en esta situación de estrés, de alto estrés, de esta situación de no saber qué va a pasar con ellas. Esto ya fue en enero, en diciembre habíamos tenido fallecidos en contexto de protesta, fue un temor muy grande para la señora y su niña, y finalmente se coordinó la liberación, primero de la niña para que esté con su papá, con el familiar paterno, y luego de la madre gestante. Voy a ver si hay alguna pregunta. No, muy bien. Entonces, hay situaciones particulares que afectan a las mujeres. También allí señalar otra situación particular en este contexto de protesta social. La mayoría en enero de este año
en el caso de San Marcos, diríamos, de la Universidad Nacional de San Marcos, la mayoría era de Ayacucho, de Puno, de Cusco, de Huancavelica, que habían venido a Lima para la protesta. Y no se les garantizó de manera inmediata, porque la mayoría, o había allí muchas personas que eran quechohablantes. Entonces, en la intervención policial se pudo advertir que había que no se garantizaba el acceso al derecho a la defensa de esta ciudadanía, de estos ciudadanos y ciudadanas indígenas desde una perspectiva intercultural y lingüística, ¿no? Que hayan traductores. Entonces, inmediatamente no se les garantizó. Luego, por la intervención de nuestra institución, ya se les fue garantizando el acceso a esta digamos, a acceder a una defensa desde un enfoque intercultural. Justo por estas situaciones, en donde estuvieron detenidas muchas mujeres, incluso con su menor una niña de menor de edad, ¿no? De 7 años, mujeres con hipertensión, jóvenes detenidas que no tuvieron comunicación o acceso rápido y oportuno, es que la Defensoría del Pueblo recomienda que haya un manual de intervención. Allí les voy a dejar de compartir esto y les puedo compartir esta propuesta que nosotros hicimos al interno de ciertos lineamientos que se tenían que tener en cuenta para que quienes supervisamos, en este caso nuestra institución, se considerara en el marco, porque hay que acordarnos que la policía tiene un manual de derechos humanos que les establece ciertos estándares. Entonces ahí nosotros compartimos estas consideraciones para nuestro personal a partir de la experiencia de San Marcos también. Cabe decirlo que antes no hemos tenido este tipo de lineamientos porque no hubo esta dimensión, este impacto tan fuerte de las mujeres que participaban en las protestas. Entonces allí, por ejemplo, detectamos que hay que tener en cuenta a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, mujeres gestantes, como en el caso de San Marcos, mujeres menores de edad que por estar con sus mamás fueron también detenidas en esos contextos, mujeres adultas mayores, como les dije, la mujer adulta mayor que estaba con hipertensión, mujeres con alguna enfermedad crónica, mujeres indígenas, especialmente quechohablantes, mujeres con discapacidad, ¿no? Todos esos tipos de mujeres que participan en contextos de protestas hay que tenerlo en cuenta porque están en una situación de particular vulnerabilidad. Entonces, allí también, desde una perspectiva de género y de interseccionalidad, hay que tener en cuenta estos factores para la correspondiente atención. Y también, ¿por qué no decirlo? Diversas situaciones que pueden darse de violencia sexual, tocamientos indebidos. Entonces, allí, por ejemplo, comentarles que hasta ese momento los centros de emergencia mujer nunca intervenían en este tipo de contextos. Nosotros tuvimos que contactar al Ministerio de la Mujer para que los centros de emergencia mujer también se pongan a disposición de mujeres detenidas en este tipo de situaciones. Y lo que les decía, ¿no? La salud menstrual. ¿Qué pasa con una joven, con una mujer que está en edad de menstruación y que no se le facilita ese tipo de implementos o para que vaya al baño? O hemos visto en anteriores oportunidades incluso una situación de desnudamiento forzado de una mujer detenida. Todo ello tiene que ser tenido en cuenta para la protección. Entonces allí no se tiene que revictimizar a las víctimas, no se les tiene que exponer a mayor violencia y allí del manual de derechos humanos de la Policía Nacional del Perú, durante el procedimiento se tiene que tratar, es respetar la dignidad, no emitir opiniones que puedan revictimizarlas, hacerles sentir culpable. También durante el arresto debe ser efectuado en lo posible con participación del personal femenino. Eso es algo que no se conoce, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mayor medida tiene que ser evaluadas por otras mujeres también, ¿no? Por ejemplo, en el tema del registro personal que podría exponer a una mujer que está en contexto de conflicto, que haya sido detenida, a ser tocada por un personal policial varón. Entonces allí el propio Manual de Derechos Humanos de la Policía Nacional del Perú dice que el registro personal tiene que ser por otra mujer. Y durante la detención, las mujeres detenidas deben estar separadas de los hombres, ¿no? Eso sí se cumplió, al menos en enero, que nosotros hicimos la supervisión. Y asignar la custodia y registro personal de mujeres a personal femenino, como les decía, ¿no? Y eso está de acuerdo a diferentes estándares que nosotros tenemos también. Entonces, allí
A raíz de esta experiencia es que se publica este documento, acá les estoy compartiendo. Se publica un protocolo de actuación conjunta para que el Estado asegure la articulación de los servicios en contexto de detención de mujeres. Sean periodistas también, porque hay que decirlo, ¿no? En esos contextos también se han vulnerado los derechos de muchas mujeres periodistas. Se les ha detenido, se les ha golpeado, entonces allí también es importante tener en cuenta el protocolo de intervención de articulación. Cabe decir que este protocolo fue en el primer trimestre de este año, pero hemos tenido en julio otro contexto de protestas sociales que no necesariamente ha sido tenido en cuenta este protocolo. O sea, ahí el protocolo es importante porque es un protocolo que busca la articulación de los diferentes entes, sin embargo, que tiene enfoque de género. Como les decía, es importante ponernos los lentes de género para visibilizar cómo es la participación de las mujeres en contextos de protestas, de conflictos sociales, de crisis política, pero sobre todo también cómo les afecta este tipo de violencia, ¿no? El enfoque de interculturalidad también, ¿no? Para, como les decía, muchas mujeres detenidas fueron mujeres quechohablantes, que no se les garantizó en un inicio el acceso a intérpretes. También es importante tener en cuenta esta situación. Acá yo les comparto el protocolo. Espérenme que yo también les puedo mandar el link del protocolo. Acá está el protocolo. Para que ustedes tengan conocimiento, porque además es exigible, porque establece obligaciones. Este es el protocolo que se publicó en el primer trimestre de este año, como les digo. Es un protocolo de actuación conjunta, justamente que busca la protección en la intervención, retención, detención de la policía a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, este protocolo tiene un marco legal, internacional y nacional, tiene principios, ¿no? Enfoque de género, enfoque de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad, que busca justamente a partir de estos enfoques que se interpreten las normas a ser aplicadas en estos contextos. Tiene también disposiciones generales y disposiciones específicas por grupo en situación de vulnerabilidad, para niñas y adolescentes, para personas adultas mayores, para mujeres, ¿no? Para personas con discapacidad. Miren, hay, por ejemplo, una recomendación de nuestra institución que se visibilizó en la detención de San Marcos, es que se garantice el acceso a implementos de higiene menstrual, y eso lo han puesto también en este protocolo. También para personas con discapacidad, también para personas de comunidades de pueblos indígenas amazónicos, para personas afroperuanas. Y fíjense, eso es un documento oficial que reconoce la articulación, la garantía de derechos para personas LGTBI también, ¿no? Eso es importante también destacar. Y para personas migrantes, se tiene que monitorar la intervención de la policía, y hay un glosario de términos. Este es un protocolo que se ha publicado, ahorita les digo, este protocolo se publicó en febrero del año 2023. Eso también se los puedo compartir porque, como les digo, en julio volvimos a tener contexto de, este es el protocolo, el 8 de febrero del año 2023. Volvimos a tener marchas, protestas, y este protocolo es como que no hubiese existido también. Acá les voy a compartir un informe que nosotros hicimos a propósito del contexto de conflictos sociales en julio de este año, en donde también que también está colgado en nuestra página web. Se los puedo compartir, incluso el documento completo es este. Sí, este es un informe de este año por las protestas desarrolladas el 19 de julio. Entonces allí marcamos un poco el contexto de estas protestas que se enlazan con diciembre del año 2022, ¿no? Con las protestas también de las personas que han fallecido en este contexto. También no se ha sido en Lima, en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca, entre otros. Hubo paros y bloqueos, y acá hay un dato importante que me gustaría compartir, ¿no? Allí, por ejemplo, el tema del control de identidad, las personas heridas, las personas que ingresaron a hospitales,
y las agresiones a periodistas. Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Ahí tuvimos un caso emblemático. Bueno, durante la jornada del 19 de julio se recabó hechos de violencia hacia hombres y mujeres de prensa, reporteros, fotógrafos, camarógrafos. En total se registró 16 hechos de agresión contra periodistas. Todos fueron en Lima. 9 contra hombres y 4 contra mujeres. Y 3 de estos hechos afectaron en conjunto a periodistas. Del total de hechos violentos, 8 habrían sido cometidas por manifestantes, o sea, no solo la policía, sino también manifestantes. 2 habrían estado involucrados efectivos policiales y 5 habrían coincidido ambos agresores, tanto los manifestantes como también personal policial. En un caso no se ha podido recoger información sobre el origen de la agresión. Asimismo, cabe precisar que las principales agresiones destacan los insultos, las agresiones verbales, hay agresiones físicas, 13 casos, y restricción a la labor periodística, porque también allí muchas veces se les exige cierta identificación cuando por estándar internacional e interamericano no es exigible una identificación, por ejemplo, que pertenezcan al Colegio de Periodistas del Perú, ¿no? Por ejemplo, eso no es un requisito. Y este caso que tuvimos una joven periodista que fue afectada por perdigones, ¿no? Una joven de 21 años que fue atendida por una brigadista, ¿no? Tenía en su rostro y en su brazo derecho, en la espalda también, como consecuencia de la agresión física, se la llevó al Hospital 2 de Mayo para su atención. Este informe también está en nuestra web, se los voy a compartir como el informe de conflictos, el balance que hace conflictos sociales de la participación de las mujeres, el informe de diciembre-enero de este año y este informe. Son 3 documentos que les voy a compartir. Entonces, esta es una mirada general de cómo afecta el contexto, o sea, cómo las mujeres tienen derecho a participar en el contexto de las protestas sociales, pero cómo hay una visibilización de su participación que tiene diferentes afectaciones hacia ellas. Uno, hemos visto todo el tema de cuidados, ¿no? El tema de, además, no sé si se recordaron, incluso un ministro que tuvo unas palabras muy despectivas con la participación de mujeres en estos contextos, también el costo que supone para ellas participar en ese tipo de contextos, las mujeres periodistas que han sufrido también agresiones en ese tipo de contextos, y como conclusión un poco de diciembre y enero de las marchas y protestas, hemos ido viendo también cómo hay este protocolo que es importante que ustedes manejen, como les digo, les comentaba en julio de este año nosotros pusimos en conocimiento ese protocolo, porque incluso el propio manual de derechos humanos que tiene que ver con el uso de la fuerza, que sea racional, proporcional, muchas veces no es respetado, ¿no? Y solo como corolario, para escucharles y seguir reflexionando juntos, el contexto de crisis política sin duda también hace que procesos de reconocimiento de derechos, procesos de avances en políticas públicas, más de manera general, en el caso de las mujeres, se ve afectado. Allí, por ejemplo, comentarles que nuestro país en el año 2021 aprobó una estrategia nacional de prevención de violencia contra las mujeres, que justamente por el cambio de autoridades se vio suspendido, ¿no? Y ahora estamos en un proceso inicial de esta Estrategia Nacional de Prevención de Violencia. Pero me quise detener mucho más en estos contextos de protestas y de marchas, en donde sin duda ha habido varias afectaciones particulares a mujeres de comunidades, a mujeres activistas, a mujeres feministas, a mujeres periodistas también. Y ahí es importante que a partir de nuestro rol visibilicemos la necesidad, uno, del respeto mismo del propio manual de derechos humanos de la policía, de este protocolo que fue como consecuencia de recomendaciones de la institución y también, por supuesto, de la garantía y el deber de protección que tiene el propio Estado en estos contextos particulares. Muy bien, eso ha sido un poco mi compartir. Les voy a pasar los materiales para que lo revisen en profundidad.